Hello, soy de Tecnotaku, aquí os traigo el video que corresponde al día de hoy. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo eliminar anuncios en su navegador favorito utilizando AdGuard AdBlocker. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Como ya se pudieron dar cuenta, vamos a estar bloqueando anuncios y publicidad en el navegador que ustedes usen habitualmente. Lo primero que quiero mostrarles es una demostración acerca de el bloqueo de anuncios. Como pueden ver acá, no tengo mi bloqueador activado, que es el de Brave, que es bastante bueno, y tampoco tengo extensiones. Entonces, como pueden ver, esta página, que es la clásica Subsonic, tiene bastantes anuncios, como pueden ver aquí. Este cuadro enorme para empezar. Este recuadro azul también es un anuncio, pueden ver aquí. Vamos a bajar un poco a ver si hay algo extra que no tenemos por aquí. Por ejemplo, este anuncio flotante que nos apareció aquí de repente. Vamos a bajar un poquito más, déjenme ver. Acá, este anuncio de Opera. Como pueden ver aquí en la esquina dice publicidad. Ajá. Entonces bueno, está bastante llena esta página. Y vamos a estar quitándole los anuncios, ¿sí? Que son bastantes. Lo primero que vamos a hacer es ir a Google y vamos a buscar AdGuard AdBlocker. Vamos a buscar y vamos a presionar la primera opción que tenemos, que va a corresponder a su navegador de cada quien. Entonces vamos a descargar esta página y vamos a ir a un botón como este, añadirá. Vamos a aceptar la instalación y puede que se les descargue algún archivo o algo parecido. No se preocupen, es parte de la instalación. Vamos a esperar unos segundos y entonces ya se nos habrá instalado. Aquí se nos aparece la ventanita y vamos a cerrarla primero. Vamos a cerrarla y vamos a ir a las extensiones. Vamos a presionar aquí los tres puntitos o tres barritas. Vamos a ir a extensiones, administrar extensiones, y aquí vemos que está agregado. Vamos a ir a detalles o configuración y vamos a ver la opción que dice opciones de las extensiones y se nos aparece esta página. Entonces aquí vamos a ver que tenemos, para empezar, en general, la opción de bloquear anuncios de búsqueda y autopromoción de sitios web. Lo vamos a activar para que sea un poquito más eficiente. Vamos a ir a filtros y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, la opción de privacidad para bloquear rastreadores de los diferentes anuncios que tengamos, que nos estén viendo. Tenemos también la opción de elementos molestos para eliminar ventanas, botones y demás. También vemos por aquí una opción de widgets de redes sociales, pueden desactivarlo también. Aquí vamos a activar también la opción de seguridad para bloquear páginas que pueden ser peligrosas, nos pueden ofrecer algún virus o algo, nunca se sabe. Y con esto tenemos más que suficiente para tener un control bastante amplio en la gama de anuncios. Entonces vamos a recargar y como pueden ver, pues ya no hay ningún anuncio. Como pueden ver, está bastante limpio de como estaba hace un momento. Entonces pues está funcionando bastante bien. Entonces pues ahora no va a faltar la página que les va a decir que no pueden ingresar, que porque tienen un bloqueador de anuncios y bla bla. Entonces vamos a tener la necesidad a veces de desactivar la extensión. Para eso vamos a ir acá a la esquina y vamos a seleccionar este icono de extensión. Lo vamos a presionar y aquí va a estar el icono de AdGuard AdBlocker y vamos a presionar el botón gigante que, bueno, es obvio que lo va a apagar por un momento, al menos en esta página. En esta página va a ser solamente. Como pueden ver aquí ya se recargó la página y ya volvió a cargar los anuncios. Ok, entonces vamos a activarlo de nuevo para que, bueno, hagamos un par de explicaciones más. Vamos a suponer que hay algún anuncio o una imagen que se resiste a ser eliminado. Vamos a tratar de eliminarlo también
en caso de que les moleste demasiado. Por ejemplo, digamos que este botón es un anuncio. Vamos a seleccionar aquí o fácilmente podemos dar clic derecho, Add Web Blocker, y vamos, también aquí se puede deshabilitar el filtrado, como pueden ver. Vamos a seleccionar la opción de bloquear anuncios y se nos va a aparecer esta ventana. Como pueden ver, se pueden seleccionar bastantes elementos. En este caso el botón lo seleccionamos y aquí nos aparece que varios niveles de bloqueo. Como pueden ver, entre más bloqueo ponga, más nivel, más elementos se seleccionan. En este caso vamos a subir hasta que seleccionemos el botón. Claramente pueden ver aquí que se pone más grande. Acá, justo acá, se selecciona solo el botón. Como pueden ver, acá es el nivel perfecto. Vamos a bloquear. Primero vista previa y pueden ver que se elimina. Y ya después, si ustedes quieren ya no ver el elemento, pues lo bloquean. Yo diría que tengan bastante cuidado con esta opción porque una vez bloqueado el elemento, pues no se puede quitar a menos de que desinstalen la extensión. Hablando de eso, vamos a ir a los tres puntitos extensiones y vamos a ir aquí a, bueno, quitar como si ustedes quieren, ¿no? Yo lo voy a cancelar y bueno, ahí está la opción si ustedes lo requieren o lo necesitan. Entonces, pues con esto está completo el tutorial. Solo me queda decirles un par de cosas. Por ejemplo, los beneficios que vamos a tener al utilizar esta extensión es que vamos a tener una navegación limpia, o sea, las páginas se van a ver limpias, no van a ver anuncios flotantes, imágenes y demás. Vamos a tener la página tal como se supone que es, sin anuncios. También vamos a tener vamos a cortar los riesgos de virus. En sí, cuando entremos a una página que esté en la base de datos detectada como maligna o sospechosa, pues simplemente la extensión pues nos va a bloquear el paso. También tenemos la carga de las páginas puede ser un poquito más rápida por el hecho de que los anuncios consumen recursos. Entonces no va a ser la gran cosa, pero es una carga un poquito más rápida de los elementos y vamos a tener un poquito más de privacidad en el sentido de que, bueno, cada anuncio nos está registrando los gustos que tenemos, todo lo que vemos y demás. En el caso de los inconvenientes, primero está que algunas páginas obviamente nos van a bloquear el paso porque nos van a decir pues que es forzoso que nosotros desactivemos nuestro bloqueador de anuncios, y si algunas páginas nos van a obligar prácticamente. También tenemos el caso de los creadores de contenido, que muchas páginas, muchos juegos, mucho de lo que vemos con anuncios se mantiene justo cuando un usuario pues está viendo los anuncios de esta página, ¿sí? Es una forma de monetización que se tiene. También puede darse el caso de que al bloquear JavaScript algunas páginas puedan no funcionar como deberían, cosa que se solucionaría desactivando la extensión en ese sitio concreto. Ok, si ustedes quieren ver un poquito más acerca del funcionamiento de los anuncios, pues les voy a dejar un video aquí en la descripción para que, bueno, sepan qué son, para qué son y bueno, algunos datos interesantes. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Gracias por ver hasta el final. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse y dejar un buen comentario. De mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos y hasta la próxima.